Bueno, y les cuento que esta mañana estaba haciendo mi devocional y me encontré con una palabra poderosa y maravillosa. Y quería compartir con ustedes eh, lo que el Señor transmitía a mi espíritu esta mañana haciendo el devocional. Amén. Entonces inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor y permitámosle que el Señor nos hable a través de su maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, delante de tu espíritu, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestra mente, Señor. Nos conectamos contigo, nos conectamos con tu Santo Espíritu y queremos decirte, Padre, que en este momento estamos dispuestos para escuchar tu palabra, que nuestros oídos están atentos para escuchar tu palabra, Señor, que nuestros oídos están anhelando escuchar tu palabra. Padre, declaramos de cada uno de nosotros, declaro a favor de cada uno de tus hijos, que nosotros somos las ovejas de tu rebaño, somos tus ovejas, y tú eres nuestro pastor, Jesucristo. Y como tú eres nuestro pastor, nosotros escuchamos tu voz y la reconocemos, y tú nos conoces y nosotros te seguimos. Y cuando escuchamos la voz del extraño, no lo seguimos porque no reconocemos su voz. Y ahora mismo estamos atentos, estamos dispuestos, nuestro corazón está atento, Señor, buscando tu rostro. Nuestro corazón está atento, Señor, a ese llamado tuyo. Nuestro corazón está atento, Señor, a esa palabra tuya. Padre, declaramos, Señor, que es tu Espíritu Santo utilizando la boca de esta tu sierva, Señor. Declaramos, Padre, que yo me rindo a ti, entendiendo que solo soy un instrumento escogido para llevar tu mensaje al corazón de tus hijos. Padre, te pedimos, Señor, que el propósito por el cual estableciste esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea prosperada para aquello para lo que tú la envías en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente. Que esta palabra produzca el fruto esperado, Señor, y que no vuelva a ti vacía. Que ese fruto sea producido al 60, al 90, al 100 por uno, amado Dios. Padre, danos sabiduría, danos revelación, danos entendimiento a través de tu palabra, y que nosotros, tus hijos, podamos ser impactados a través de la impartición de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y les cuento que esto estaba en el capítulo 5 de Lucas. Vaya conmigo a la escritura. El capítulo 5 del Evangelio de Lucas, los versículos del uno al 10. Bueno, al 11. Vamos al 11. Se lo voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar, un momento. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó las barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón en el versículo 5, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas.
y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces mire esta porción de la escritura tan hermosa, tan particular, porque aquí sin que ellos lo estuvieran pidiendo, fueron partícipes, fueron testigos de un milagro operado por el poder sobrenatural de Jesús. Pero ¿qué está pasando en este lugar? Entonces dice que Jesús, ya a estas alturas, el ministerio de Jesús ya era muy conocido, ya las multitudes lo seguían, ya donde él llegaba la gente se amontonaba alrededor de él para escucharlo hablar, y era tanta la popularidad que Jesús había alcanzado entre la gente que un día estaba predicando en el mar, a la orilla en el mar de Galilea, y las multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Las otras versiones dicen que las multitudes se amontonaban, lo rodeaban, lo apretujaban porque querían escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús buscó una manera más cómoda, menos dramática, menos traumática de poderles enseñar, pues porque en ese montón y así abalanzándose, apretujándolo, pues seguramente no era muy cómodo enseñarles la palabra. Entonces, como estaba a la orilla del mar, habían 2 barcas en la orilla, y una de esas barcas era de Simón Pedro. O sea, quiero explicarle que Pedro no siempre se llamó Pedro. Por allá en el capítulo 18 de Mateo, cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Simón, en ese momento todavía se llamaba Simón, por la inspiración del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado tú, Simón, porque esa revelación no te vino por conocimiento humano, no vino por tu inteligencia, sino que esa revelación vino directamente de Dios. Y el nombre Simón significa caña endeble. Entonces dice, tú desde ahora en adelante no te llamarás Simón, sino que te vas a llamar Pedro, que significa roca. O sea que ahora lo estaba haciendo un hombre, estaba estableciendo al hombre en el fundamento de la revelación que había acabado de recibir respecto a quién era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces aquí todavía se llamaba Simón. Entonces una de esas barcas era de Simón, y Jesús se monta en la barca de Simón y le dice a Simón, Simón, empuja la barca y llévame, sácame de la orilla. Y se sentó Jesús en la barca a enseñar. ¿Por qué se sentó? Porque en ese tiempo los maestros, los rabinos, que eran los maestros de la ley, los que enseñaban la palabra, pues cuando la enseñaban sentados. Ellos no lo hacían, o sea, ellos buscaban la forma más cómoda de enseñar y la enseñaban sentados. Entonces Jesús se sentó en la barca y les enseñó a las multitudes. Pero ¿qué pasa aquí? Resulta que Simón, Andrés Simón, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban con Simón pescando, pero ellos habían estado pasando toda la noche pescando. Entonces venían de pescar, cuando Jesús se monta en la barca de Simón, ellos estaban acabando su labor de pesca, habían sacado las redes del agua y las estaban limpiando, las estaban lavando, porque para que las redes no se dañaran ellos y las algas y todas esas cosas que se les incrustaban en las redes no las dañaran, ellos apenas terminaban su labor de pesca, ellos tenían que lavar las redes. Entonces ellos habían pasado toda la noche tratando de pescar, y viene Jesús, se le monta en la barca a Simón, enseña todo el tiempo que tiene que enseñar, y Simón y Santiago y Juan allí escuchando al maestro, estando con él. Y entonces llega y le dice Jesús, cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, porque el Señor Jesús no enseñaba en minutos, no hacía videos cortos, el Señor Jesús se demoraba horas enseñando, le dice a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Entonces, ¿qué pasa? Simón, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran pescadores expertos. Y aquí había una particularidad, o sea, aquí está como la esencia, porque ellos como pescadores expertos sabían que la mejor hora para pescar era la noche, y se habían pasado toda la noche pescando. Y le dice Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Le dice, echamos las redes durante horas incansablemente,
estamos fatigados porque no pescamos nada, no conseguimos nada. Y resulta que la hora propicia para pescar era la noche y estaban de día y Jesús le dice, vuélvete al mar allá en la Reina Valera, dice, boga mar adentro, dice, ve nuevamente a las aguas más profundas y echa nuevamente las redes para pescar. Y como Simón era un pescador experimentado, él se le ha pasado prácticamente, esa era su profesión, a eso era que él se dedicaba. Entonces, Simón sabía que era, ¿cómo se dice? Era inútil irse a esa hora a pescar, o sea, no tenía sentido irse a esa hora a pescar, porque si no pescaron durante toda la noche, ni siquiera un pez, a esa hora no iban a conseguir nada. Entonces la respuesta de Simón es, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. Y le pasa como a uno, le pasa como a ti, o como a mí. Muchas veces, como me pasaba en estos días, fui a hacer una diligencia y mi mamá me decía, pregunte si hacen tal cosa. Yo decía, no, eso no lo hacen. Y mi mamá me dijo, pregunte, ¿quién quita que sí lo hagan? Y fui y pregunté y sí lo hacían. Así nos pasa muchas veces. A veces la experiencia, el creer que no, que esta es la forma correcta de hacerlo, que es que generalmente se hace así, que esta es lo habitual, no nos da lugar a extendernos a lo nuevo que Dios quiere traer, como hablábamos en el culto hace 8 días y como hablábamos en la palabra de la célula hace 15 días. Dios quiere traer cosas nuevas y estamos encasillados en lo viejo, estamos encasillados en la manera de hacer las cosas, en la experiencia, como le está pasando aquí a Simón. Simón era un pescador experto, Simón sabía que si no se pescaba de noche, ya en el día era inoficioso, ya en el día no tenía sentido echar la red porque no se iba a pescar nada. Y a estas alturas, ya ellos habían caminado con Jesús. ¿Por qué estaban pescando todavía? No sé, porque ya en Mateo ya el Señor les había hecho el llamado, ya el Señor Jesús les había dicho, síganme, y ellos ya habían respondido afirmativamente al llamado de Jesús. Pero aquí todavía estaban pescando, tal vez porque esa era la manera como ellos se sustentaban. Y aquí ya habían tenido cierto recorrido con Jesús. Aquí ya Simón había visto que Jesús había sanado a su suegra. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, dice que se reunieron las multitudes, porque después de que Jesús sanó a la suegra y después de que liberó por allá un endemoniado, dice que al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Eso está en el capítulo 4, versículo 40 al 41. Entonces ya habían visto el poder de Jesús, ya habían visto la manifestación del poder en acción a través de la vida de Jesús. Pero aquí Pedro dice, no, pues, como diciéndole, maestro, esto es inoficioso. Pero si tú lo dices, ahora, esta palabra maestro tiene que darnos a entender que aquí ya no había una relación cualquiera, ya no había una relación lejana, aquí ya había una relación cercana, ya él había caminado con Jesús, ya él tenía una relación con Jesús, porque un discípulo no llama al maestro maestro de buenas a primeras, entonces ya venía un recorrido con Jesús. Pero yo no veo en la actitud de Pedro aquí una actitud de fe, más sí una actitud de obediencia. Maestro, es innecesario echar las redes hasta ahora, pero bueno, si tú lo dices, te voy a obedecer en tu nombre, lo voy a hacer. Y sorpresa, tira las redes en la barca de Simón Pedro y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Una cosa, un milagro, una cosa inusual. A esa hora no pescaban, si no habían pescado durante la noche, mucho menos a esa hora. Pero fue tal la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, que la red se empezó a romper. Tuvieron que pedir ayuda a la barca a la otra barca que estaba en la orilla, a la barca vecina, que se adentrara al mar adentro, que fuera con ellos para recoger esa cosecha, para recibir el milagro. Y mire que aquí yo veo la misericordia de Dios. Vuelvo y le repito, ellos no estaban pidiendo el milagro, ellos estaban haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, estaban desarrollando la actividad por medio de la cual se ganaban su sustento y era la pesca. No pudieron pescar, el Señor da una palabra, Simón Pedro obedece y viene el milagro. Y no solamente el milagro fue para Pedro, para Santiago y para Juan, sino para los demás.
muchas personas pudieron verse beneficiados por el milagro que Dios estaba haciendo a la vida de Simón Pedro y a la vida de Santiago y Juan. Pero esto sucedió por la obediencia. Y en esta obediencia tal vez no estaba la fe implícita de Pedro, tal vez no dijo, sí, echemos las redes, porque si el maestro lo dice vamos a tener una pesca sobrenatural, una pesca contundente. Él dice, no, pues si tú lo dices, pues hagámoslo, obedezcámoslo, pero pues yo sé que eso no va a funcionar. Cuando viene semejante milagro, semejante respuesta, entonces, ¿cuál es la reacción de Pedro? Dice que aquí ya lo llaman Simón Pedro. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Porque la otra red también estaba a punto de reventarse, y la otra barca también estaba a punto de hundirse de la cantidad tal de peces que pudieron recoger. Y aquí yo veo que hasta ese momento, aunque Pedro había caminado con Jesús, aunque Pedro había visto los milagros de Jesús, la manifestación de la gloria de Jesús, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, tal vez no le había quedado tan claro que Jesús era el Señor. Tal vez no había llegado esa revelación profunda al espíritu de Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Cristo, el Dios Todopoderoso. Y cuando viene este milagro, cuando ven tal manifestación del poder de Jesucristo, tal manifestación de la gloria de Dios, entonces a él dice, no, Señor, definitivamente tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el verse enfrente del Hijo de Dios lo hace ser consciente de su condición. Señor, aléjate de mí, soy demasiado pecador, o sea, yo no merezco estar contigo, no merezco ni siquiera estar frente a ti. Pero la actitud de Jesús, siempre tan maravillosa, la actitud de nuestro Señor, no fue la de rechazar a Pedro, no fue la de decirle a Pedro, Pedro, aléjate, sino que fue la de acercarlo a él, porque Dios no vino a rechazarnos, Jesús no vino a rechazarnos, Jesús no vino a condenarnos, Jesús no vino a que fuéramos conscientes de los pecadores que éramos, sino que Él vino a rescatarnos, y para rescatarnos tenía que hacerse semejante a nosotros, ¿sabes? Dios no tenía que hacerse hombre, pero se hizo hombre a causa tuya y a causa mía, y se hizo hombre porque como Dios no podía morir, como Dios no podía experimentar la muerte. Se hizo hombre porque solo como hombre podía experimentar la muerte. Eso nos lo enseña el libro de Hebreos, el capítulo 2. Solo como hombre podía experimentar la muerte, y experimentando la muerte podía vencer a aquel que tenía el dominio de la muerte y que nos tenía esclavizados al pecado. Solo como hombre. Por eso, por esa razón tan maravillosa, Jesús se hizo hombre para rescatarte a ti y a mí. Y entonces le dice, aléjate de mí que soy demasiado pecador para estar cerca de ti, porque estaba muy asombrado, sus compañeros también estaban asombrados. Y la respuesta de Jesús está en el versículo 10, le dice, no tengas miedo, Pedro, no tengas miedo. Yo no vine para condenarte, yo no vine para decirte cuán pecador eres, yo vine para salvarte. Pero no solamente vine para salvarte a ti, sino que quiero usarte a ti para que a través de ti yo pueda alcanzar mucha más gente. Dice, sí, que me queda de ahora en adelante, no pescarás peces, pescarás personas. Te identificarás con mi misión, te identificarás con mi labor, y tú y yo iremos juntos y haremos la obra de ir por las personas, de conquistar a las personas, de evangelizar a las personas, de llevarles el mensaje de salvación. Pero esto afectó no solamente la vida de Pedro, sino la vida de Juan y de Santiago. Dice que ellos inmediatamente llegaron a la orilla, cuando llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amados hermanos, el poder conocer a Jesús tiene que trascender en nuestra vida. El poder conocer a Jesús tiene que llevarnos a alejarnos de nuestra manera antigua de vivir para poder experimentar lo nuevo que trae Jesús. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando tenemos una revelación clara de la persona de Jesús, de quién es el Hijo de Dios, nuestra vida debe cambiar. Entonces dice, llegaron a tierra firme y dejaron todo y siguieron a Jesús. Nosotros debemos dejarlo todo, y cuando te digo dejarlo todo, no te estoy diciendo que debes dejar de trabajar, que debes apartarte de tu familia, pero sí te estoy diciendo que debes cambiar de manera de vivir. Si hasta ahora estás viviendo una vida que no agrada al Señor, si hasta ahora estás viviendo una vida que no está de acuerdo
con lo que el Señor expresa. Mira que la actitud de Pedro fue decirle, no, Señor, aléjate de mí, yo no puedo estar frente a ti, tú eres demasiado santo y yo soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Entonces nosotros tiene que haber un cambio en nuestra mente. El arrepentimiento al que Jesucristo nos lleva no es remordimiento, que nos sentimos mal y que lloramos, pero al día siguiente seguimos haciendo lo mismo, como cuando el que se emborracha. Entonces dice el que se emborracha y le pega a la esposa o hace quién sabe qué cantidad de cosas. Al día siguiente amanece con un remordimiento terrible y le dice yo no lo vuelvo a hacer, pero al fin de semana siguiente se está emborrachando y está haciendo las mismas cosas. Ahí no hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento al que nos invita Jesús es un cambio de mentalidad, es un cambio de camino, es un cambio de conducta, es un cambio radical. Cuando tú y yo experimentamos un arrepentimiento genuino, no volvemos a hacer las mismas obras. Entonces, si tomábamos, ya no tomamos. Si fumábamos, ya no fumamos. Si decíamos groserías, ya no las decimos. Si mentíamos, ya no mentimos. Si robábamos, ya no robamos. Tanta cosa, ¿cierto? El arrepentimiento al que Jesús nos invita es la palabra metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, originado por un dolor profundo de haber pecado contra Dios. Pedro aquí experimentó esa confrontación y fue tal la confrontación que experimentó ante la revelación de la persona de Jesús que dejó todo para seguirlo, dejó todo para servirlo. Dentro de la vida que tú y yo llevamos podemos experimentar este cambio, podemos seguir trabajando, podemos seguir teniendo nuestra familia, pero no de la misma forma, no en la misma manera. Dentro de la vida que tú y yo llevamos podemos hacer cambios, podemos hacer correcciones, que es necesario que lo hagamos pues, si queremos seguir a Jesús, si queremos tener un contacto con Jesús, si queremos tener una relación íntima con Jesús, debe haber cambios en nuestro estilo de vida, debe haber cambios en nuestra manera de vivir. Y quiero contarte que la escritura evidencia que Jesús vino a darnos vida y vida abundante, porque vuelvo y te repito, mira el milagro, mira la pesca que ellos hicieron. Esa pesca no bendijo solamente la vida de Pedro, de Santiago y de Juan, sino que bendijo la vida de los que estaban alrededor de ellos. Tu vida está puesta como la vida de ellos para bendición de los que te rodean, para bendición de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, de tus padres. Tu vida entregada a los pies de Jesús, cambiada, transformada por el poder de Cristo, es lo natural, debe afectar a los que te rodean, pero no van a afectar tus palabras que no estén acompañadas de tus actos, lo van a afectar tus actos y por consiguiente entonces cuando la gente vea tus actos va a creer en tus palabras. Recuerda que decir una cosa y actuar de otra manera no es una actitud coherente, no tiene sentido porque la gente no nos va a creer. ¿Para qué dice esas cosas si cuando actúa de manera diferente? La gente necesita ver en nosotros, antes que las palabras, antes de escuchar las palabras, lo que necesita son los actos. Y cuando nos ven dando esos frutos, entonces ahí cuando les hablamos es cuando nos escuchan. Amén. Entonces esta noche quiero invitarte a que conozcas a este Jesús que hace milagros. Quiero invitarte a que conozcas a este Jesús que responde abundantemente más allá de lo que pedimos o entendemos. Quiero invitarte a que conozcas a este Jesús que responde a tus necesidades, incluso aún antes que tú sepas que Él va a responder a las necesidades, antes de que tú se lo pidas, porque Simón no le presentó la queja al Señor. El Señor se montó en la barca y Simón no le dijo, Señor, mire, hemos estado pescando toda la noche, estamos cansados, estamos frustrados porque no pescamos nada, nos queremos ir a dormir, sino que Simón le sirvió al Señor a pesar de haber tenido una noche infructuosa, a pesar de haber estado frustrados por no haber podido sacar adelante su trabajo, a pesar de estar cansados. Simón le sirvió al Señor y como respuesta Jesús le retribuyó. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada en este tiempo en el que necesitamos que Él esté en la barca. Abrámosle la puerta de nuestro corazón a Jesús, abrámosle la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones, de nuestra economía. Abrámosle todo a Jesús, entreguémoselo todo y dejemos que Él haga. Y entonces Simón no le estaba presentando una queja al Señor, sino que el Señor
entendiendo la necesidad de Pedro, entendiendo, conociendo el corazón de Pedro, respondió. Amén. Entonces yo los invito para que este día reflexionemos acerca de cómo nos estamos relacionando con ese Jesús. Si ya tenemos la revelación de la persona que es Él, o si estamos caminando con Él sin tener un conocimiento y un entendimiento claro de la persona que es Él. Y que reflexionemos de qué manera estamos viviendo. Si la manera como nos estamos acercando a Jesús es la manera correcta, o todavía estamos viviendo según nuestra pasada y antigua manera de vivir que ya no debe estar operando, que ya no debe estar imperando. ¿Cómo estamos actuando? ¿Tenemos los viejos hábitos o ya estamos adoptando nuevos hábitos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Le estamos entregando a Jesús lo que tenemos para que Él se glorifique? ¿Le estamos dando nuestro tiempo para que Él nos use como su instrumento? ¿O todavía estamos sumergidos y absortos en nuestras labores, en nuestras actividades? Amados, es un tiempo para reflexionar, para hacer cambios, pero cambios radicales. Yo le estoy diciendo al Señor, necesito cambios de 180 grados, necesito que cosas cambien, necesito que después de ese tiempo nosotros no vamos a ser los mismos, y para eso tenemos que exponernos a un encuentro radical con el Señor Jesús. Amados, yo les bendigo, les amo y quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, aquí estamos tus hijos, Padre. Y tal vez estamos en la condición de Pedro, Señor. Tal vez estamos en la condición de estos hombres que se fueron a pescar toda la noche y regresaron frustrados por no haber podido obtener el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Padre, pero tal vez no hemos actuado como Pedro, porque cuando tú te subiste a la barca, encontraste de Pedro una respuesta positiva. Tal vez nosotros hemos dicho, estamos muy cansados, estamos muy afligidos, estamos muy fatigados, estamos muy atemorizados, no podemos servirte, no podemos ser instrumentos tuyos ahora. Pero Pedro, a pesar de la circunstancia, te sirvió. Él puso su barca para que tú predicaras a las multitudes. Él esperó con paciencia que tú que tú terminaras de predicar a las multitudes y que tú hicieras tu labor, y te acompañó hasta el último momento, Señor. Y como respuesta, tú operaste a favor de la vida de Pedro y de todos los que lo rodeaban, incluso de otras personas, un milagro, un hecho sobrenatural, Señor. Y cuando Pedro se expone a este hecho sobrenatural, se le abren los ojos y recibe la revelación de la persona que eres tú, Señor. Padre, que este tiempo en el que hemos tenido que apartarnos para poder tener más intimidad contigo, cada uno de mis hermanos y yo podamos tener ese encuentro con este Cristo con el que se encontró Pedro, y siendo conscientes de ti, nos hagamos conscientes de nuestra condición y de lo mucho que necesitamos cambiar para ti, de lo mucho que necesitamos que tú nos cambies. Señor, aquí estamos, nos exponemos a tu gloria, Señor. Nos exponemos a tu poder para ser transformados por ti, Señor, para cambiar nuestro estilo de vida, Señor, y queremos responder como Pedro, Señor, que cuando se fue consciente de ti, lo dejó todo. No solamente Pedro, también Santiago y Juan lo dejaron todo para servirte y para seguirte. Padre, que en este tiempo podamos ser conscientes de que no hay mayor honra que le hayas dado al ser humano que el servirte, que podamos poner todas nuestras cosas a tu servicio, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, incluso nuestra economía. Padre, tal vez antes no lo hacíamos, pero que ahora podamos entender que incluso nuestra economía la podemos poner a tu servicio. Padre, tus hijos te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos a ti toda la gloria y la honra. Yo te pido, por favor, que tu palabra corra y sea glorificada y sea confirmada en el corazón de tus hijos, mis hermanos, y no vuelva a ti vacía la palabra, sino que produzca el fruto esperado. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, los bendigo y estaremos conectados por estos medios. Les amamos.